Mi teléfono comenzó a fallar de repente, la pantalla se apagaba por varios minutos y no respondía aunque lo intentara reiniciar. No se me había caído ni golpeado, y lo tenía hace poco menos de un año, por lo que no debería presentar problemas. Lo usaba mucho en mi trabajo y me perjudicaba que dejara de funcionar, por lo que lo llevé a un servicio técnico. Me dijeron que todo estaba en perfecto estado, pero era evidente que algo estaba mal, así que pedí que reemplazaran la pantalla. El problema no se solucionó y las fallas se hicieron más frecuentes. Como otros servicios técnicos no pudieron solucionarlo, tuve que comprar un teléfono nuevo. Menos de un mes después, mi teléfono nuevo comenzó a tener el mismo problema, la pantalla permanecía apagada por más de 10 minutos y no podía hacer nada con él. Luego volvía a funcionar sin problemas. Era demasiado extraño que pasara lo mismo 2 veces. A ese teléfono tampoco le encontraron algún problema e insistían en que todo estaba en perfecto estado. No podía comprarme otro teléfono, así que dejaba de usarlo cuando fallaba y esperaba a que volviera a funcionar. Al principio fue molesto, pero con el paso de los días me lo tomaba como un descanso. Un día estaba usando mi teléfono mientras estaba acostado en mi cama, la pantalla se apagó y lo dejé caer al lado de mi cabeza. Un par de minutos después, mientras miraba el techo y pensaba en cualquier cosa, oí un susurro en mi oído. Fue tan desagradable que me levanté de golpe y miré a mi alrededor asustado. No había nadie conmigo, era imposible que alguien me susurrara, pero la sensación fue tan real que me costó tranquilizarme. Lo interpreté como que me había quedado dormido y lo soñé, por lo que me recosté otra vez. Pocos segundos después tuve la misma sensación, esa vez me levanté de la cama y revisé la habitación con el corazón martilleándome el pecho. No había nadie más allí, eso era obvio para mí, pero implicaba aceptar que había algo más en la habitación. Mis ojos se posaron en mi teléfono y me quedé observándolo, la posibilidad me parecía ridícula pero no había otra explicación. Lo tomé y lo acerqué a mi oído, un par de segundos después escuché el mismo susurro, pero no pude entender lo que decía. La voz era profunda y tenía eco, pertenecía a una persona mayor, aunque no pude distinguir si era un hombre o una mujer. Dejé caer el teléfono por el susto. El golpe destrozó la pantalla y la dejó inutilizable. Podría haberlo reparado, pero el susurro me asustó tanto que preferí comprar otro teléfono. 2 semanas después pasó lo mismo, el teléfono falló y al ponerlo en mi oído oí el mismo susurro. La sensación seguía siendo desagradable, la voz era la misma, pero esa vez me di cuenta de que se repetía la misma frase cada pocos segundos, aunque lo único que podía entender era que decía, San Marcos. Hasta ese momento no había querido admitirlo, pero era claro que algo quería comunicarse conmigo. Investigué un poco sobre San Marcos. Aparte de las referencias al cristianismo, había muchas cosas que llevaban ese nombre, monumentos, calles, pueblos, comunidades, eran demasiadas posibilidades. Tuve un poco de miedo y quise ignorar el asunto, solo dejaba el teléfono a un lado cuando se apagaba la pantalla, esperando que en algún momento se detuviera, pero eso jamás pasó. Varios días después pude entender otra palabra, vuelven, y una semana después entendí otra, condenados. El mensaje se volvía más claro con el pasar de los días, solo tenía que esperar para entenderlo por completo, pero un fuerte sentimiento de inquietud se albergó en mí y me acompañaba a cada instante. Temí que pasara algo cuando entendiera todo el mensaje. Visité a mi padre en busca de consejo, apenas vio mi rostro supo que algo estaba mal, me conocía bien. Cuando le conté lo de los mensajes abrió los ojos de la sorpresa y palideció. Con renuencia me dijo que cuando mi madre murió, me llevó a vivir a su pueblo natal, San Marcos de León. Allí viví cuando tenía entre 5 y 10 años, lo cual no recordaba. Era como si mi infancia hubiera sido borrada de mi mente. Mi padre me contó que yo veía cosas extrañas en el pueblo, cosas que nadie más veía, hablaba solo y me asustaba por cosas que no deberían existir. Había veces que tenía pesadillas y despertaba llorando en medio de la noche. Un brujo pasó por el pueblo y al verme supo que yo era especial, que tenía una energía para atraer almas atormentadas que todavía vagaban por este mundo. El brujo dijo que aquella energía solo traería desgracias, por lo que propuso un ritual para sellarlo.
Nadie sabe lo que hizo aquel hombre, porque en el ritual solo estuvimos presentes él y yo, pero según mi padre, estuvo un par de horas recitando cosas en una lengua extraña y salía humo del lugar. Después del ritual perdí mis recuerdos de todo lo que viví. El brujo dijo que aquel pueblo estaba muy cargado de energía, y si me quedaba allí volvería a sufrir el acecho de esas almas en pena. Le recomendó a mi padre que nos fuéramos a vivir a una ciudad, y eso hicimos, aunque nos advirtió que cuando fuera adulto el ritual perdería efecto y sería vulnerable otra vez. Después de conversar con mi padre muchas cosas tuvieron sentido, porque no tenía recuerdo de mi infancia, porque mi padre no quiso que fuera al funeral de mis abuelos y porque aquellos susurros se sentían tan familiares. Aunque sentí que no me dijo toda la verdad. Mi padre fue enfático en que no tenía que ir a San Marcos y que tenía que evitar lugares con mucha energía. Él temía por mi seguridad, sin el efecto del ritual era vulnerable y no había certeza sobre obtener la ayuda de un brujo. Le prometí que me quedaría en la ciudad e ignoraría el problema de mi teléfono, sin embargo, dentro de mí sabía que estaba retrasando lo inevitable, que huir era imposible, y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que me estaba pasando. La inquietud dentro de mí creció aún más. Los días pasaron e intenté seguir mi vida con normalidad, evitaba pensar en mi situación y alejaba mi teléfono de mí cuando fallaba. Un día me quedé dormido con el teléfono en la mano, aunque fui despertado poco después por el susurro. Sonó fuerte y claro, en esa ocasión pude entender todo el mensaje, decía, las almas de los condenados siempre vuelven a los brazos de San Marcos. Escuchar aquella frase despertó algo dentro de mí, un impulso, un brío, una urgencia, sentí en todo mi ser que debía ir a aquel pueblo, no sabía la razón y temía lo que pudiera pasar, pero debía ir a San Marcos de León. El viaje me tomó algunas horas. Para llegar al pueblo había que cruzar un camino de tierra en medio de un bosque y luego continuar hacia las montañas siguiendo un río. Era un lugar muy alejado de la civilización. Las casas eran antiguas, hechas de arcilla, el polvo se acumulaba en ellas, como si los habitantes jamás las hubieran limpiado. Los árboles del lugar eran solo ramas debido al otoño, sus hojas estaban por todas partes, pero eran especialmente notables en las calles, las cuales eran de tierra. El cableado eléctrico era antiguo y las luminarias públicas no funcionaban. Sentí como si hubiera viajado al pasado, a un pueblo viejo y descuidado. Todo se sentía tan nostálgico, tan familiar, era como si hubiera recobrado una parte de mí al volver allí, aunque mis recuerdos no regresaron. A donde sea que mirara sentía que ya lo había visto. Mi pecho se comprimió y tuve que contener las lágrimas, no entendía qué me pasaba, era una mezcla de calidez y miedo, como si el pueblo se alegrara de recibirme y la vez me impulsara a irme. La gente del pueblo me evitó, aunque me acercara y les hablara amablemente ellos me ignoraban, mostraban sorpresa al verme, sabían quién era yo y que debían estar lejos de mí, aunque yo no sabía la razón. Visité la tumba de mis abuelos, limpié las malas hierbas que ocultaban su lápida y les agradecí por haberme cuidado. Luego fui a su casa, la cual estaba abandonada y deteriorada, mucho más que cualquier otra casa del pueblo, como si el clima y el tiempo se hubieran ensañado contra ella. Apenas la vi supe que yo había vivido en aquel lugar, lo había visto en sueños, aunque eran tan vívidos que bien pudieron ser recuerdos. Entré a la casa y revisé las habitaciones, me dolió un poco la cabeza, pero lo ignoré. Cada lugar, cada esquina, cada objeto, todo me producía un destello de recuerdos, aunque dispersos, como un rompecabezas esperando a ser armado. Fue similar a una alucinación, pude verme a mí de niño junto a mi padre y mis abuelos. Cuando entré en mi habitación un montón de recuerdos abordaron mi cabeza de golpe, me produjeron un dolor horrible y me sangró la nariz, apenas pude mantenerme consciente. Cuando sentí que el dolor pasaba, escuché muchas voces susurrarme en el oído, aunque allí no había nadie más. A la mayoría no le entendía lo que decían, pero había una en especial, la misma que voz que salía de mi teléfono, y me decía, las almas de los condenados siempre vuelven a los brazos de San Marcos. Poco después perdí el conocimiento. Desperté en la iglesia del pueblo, un edificio pequeño pero con un techo alto en donde había una campana. Frente al altar estaba el sacerdote del pueblo, rezando de rodillas, las pocas velas que iluminaban el lugar hicieron que el hombre proyectara una gran sombra que lo hizo parecer intimidante.
Me levanté de la banca en la que estaba recostado, pero antes de que pudiera hablar el sacerdote me hizo callar. Se levantó lentamente y se giró en mi dirección. En sus ojos no había más que desprecio por mí. Me dijo: ser impío, ¿cómo te atreves a regresar a este lugar? ¿Acaso las tragedias que has causado no son suficientes para ti? ¿Quieres más sangre en tus manos de la que ya tienes? No sé de qué está hablando, le dije. Eso lo hace aún peor, me respondió. La ignorancia también es un pecado, sobre todo si viene de alguien tan peligroso como tú. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, como si fueran azotadas por el viento. Entró un hombre vestido con una túnica negra y un bastón. Era difícil verle la cara con la poca iluminación de las velas, pero en sus ojos había algo especial, indescifrable, como si hubiera fuego en ellos. Deja en paz al muchacho, dijo el hombre de la túnica, él es una víctima más en todo esto. Entonces, ¿qué debería hacer?, dijo el sacerdote, ignorar los peligros a los que nos expone esta criatura alejada del camino de Dios. ¿Por qué debemos sufrir por su imprudencia? Lo mejor sería enviarlo de vuelta a los brazos del Señor, así dejará de atraer el mal. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. El sacerdote hablaba de forma extraña, pero era claro que se refería a acabar con mi vida. Estás delirando, dijo el hombre de la túnica, al parecer tú también te has alejado del camino de tu Dios. ¿Cómo te atreves a blasfemar en contra de un servidor del Señor?, gritó el sacerdote con tanta rabia que le saltó saliva de la boca. Herejes como tú arderán en el infierno. Ven conmigo, muchacho, dijo el hombre de la túnica, y luego se giró para salir de la iglesia. El sacerdote me miraba con ira. Era claro que nada bueno pasaría si me quedaba cerca de él. Al salir de la iglesia me di cuenta de que ya era de noche. Una luna llena más grande de lo normal iluminaba el lugar, y unas nubes tenues la acompañaban. Debemos ir a un lugar cerca de aquí, me dijo el hombre de la túnica. Cuando se giró vi su rostro con claridad. Él estaba en mis recuerdos perdidos, era el brujo. Le hice un montón de preguntas mientras avanzábamos, pero él se negó a responderlas. Insistió en que avanzáramos en silencio, que una vez que llegáramos a nuestro destino me daría las respuestas que buscaba. Nos alejamos del pueblo y nos adentramos en el bosque. Caminamos más de media hora hasta que llegamos a un claro circular de unos 50 metros de diámetro. Era como si los árboles se negaran a crecer en esa zona. La luna se veía imponente sobre nosotros, incluso parecía brillar con mayor intensidad. El brujo se paró en medio del claro, miró hacia el cielo y comenzó a hablar. En este mundo hay lugares y personas especiales que atraen energías más allá de nuestra comprensión y más allá de este mundo. Algunos lo consideran bendiciones, yo, en cambio, no los he visto traer más que desgracias. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar algo así? Somos seres insignificantes, con percepciones limitadas y sesgadas. El brujo hizo una pausa. Luego me miró directamente a los ojos y dijo: tú eres una de esas personas especiales, quizás la más especial que he visto. Tu energía era tan fuerte que, al llegar a este claro cuando eras niño, atrajiste cientos de almas en pena, las que se asentaron en esta región y trajeron desgracias a sus habitantes. Yo no te considero responsable, pero muchas muertes no habrían ocurrido sin ti aquí, incluida la de tus abuelos. Esas almas buscarán la manera de alcanzarte y tratarán de usarte como medio para influir en el mundo. Por eso intentaron hacerte venir aquí, sobre todo un 25 de abril con luna llena. Tu presencia les dará poder y les permitirá traer más desgracias. Son almas corruptas que ya no tienen salvación. Las ciudades han deteriorado la energía natural del mundo, en ellas serás perseguido, se comunicarán contigo, pero no podrán hacerte daño, ni a nadie más. Debes ignorarlos, hacer como que no existen. Y aunque sientas la urgencia de ir a algún lugar, debes permanecer lejos de zonas naturales. De pronto una nube negra envolvió el claro y escuché cientos de voces a la vez. Fue mucho peor que lo que sentí en la casa de mis abuelos. Caí de rodillas por el dolor. Me cubrí los oídos, pero no hizo diferencia. Era como si todas las voces estuvieran dentro de mi cabeza. Recuerdo que grité por la desesperación al punto que me dolió la garganta. Luego de eso perdí el conocimiento. Recuerdo que estaba en un sueño y era consciente de ello. El brujo estaba allí conmigo,
pero en sus ojos no había el ímpetu que vi antes, era como si su vitalidad lo hubiera abandonado. Lo último que me dijo fue, antes podías alegar inocencia debido a tu ignorancia, pero ahora eres consciente de lo que puedes causar, por favor, no cedas, no te sometas a ellos. Las desgracias serán inconmensurables y yo no podré volver a ayudarte. Una sombra devoró todo en mi sueño, incluyéndome a mí y al brujo. Luego desperté en mi cama, transpirando y con el pecho agitado, sentí una paz breve al pensar que todo fue una pesadilla, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al escuchar pequeñas voces dentro de mi cabeza tratando de manipularme, supe con certeza que todo había sido real. Ahora vivo escuchando esas voces en todas partes, susurros desagradables que no me dejan en paz. Intento tener una vida normal, pero esas almas corruptas me buscan, quieren volverme su marioneta, me incitan a ir a lugares que no conozco y de alguna forma me hacen sentir la urgencia de ir a aquellos lugares. No sé cuánto podré resistir y el brujo ya no puede ayudarme. Temo el día en el que me arrastren a la locura y ya no tenga fuerzas para oponerme. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.